Buenos días, hermanos. La oportunidad que nos brinda el Señor otra vez de cantar para Él, entonar estos cánticos donde reconocemos lo que es Él, su naturaleza, su obra a favor nuestro. Él es merecedor de todo lo que tributamos a Él. Eso indica que nosotros reconocemos quién es Él. Cuando vamos a las Escrituras, todos los textos apuntan a Dios en ese contexto de reconocimiento. Los textos están reconociendo, cada texto está reconociendo que Dios se presenta en su poder, en su naturaleza, de manera específica en un área, un aspecto de Él. Todos los textos apuntan a manifestar o a reflejar lo que es el carácter de Dios, lo que es su naturaleza, y se va evidenciando en cada texto lo que son los atributos de Dios. Se evidencia su poder, su amor, su misericordia, su omnisciencia, cada una de esas características que encierran el nombre de Dios. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos permita tener disposición para atender a su palabra. Padre bueno, te damos gracias nuevamente. Agradecemos, Señor, que nos permites tener espacios como estos. Nos permite, Señor, disponer de nuestro tiempo. Nos permite, Señor, arreglar nuestro cuerpo, ataviarnos para venir aquí a rendirte culto. Te agradecemos, Señor, por movernos a ello, por usar las circunstancias, por usar personas, o por usar tu Espíritu Santo, Señor, para estimularnos a estar juntos, Señor, para estimularnos a congregarnos, para rendir tributo a ti. Rogamos, Señor, que en realidad tu nombre sea el único glorificado cada vez que hacemos esto. Rogamos que seas tú quien dirija, Señor, y controles nuestros corazones para que lo que salga de ellos, Señor, de ellos, sea enfocado hacia ti y para tu gloria y tu honra, Señor. Rogamos también que nos permitas, Señor, disponernos para leer tu palabra, para escuchar lo que tú quieres decirnos en esta mañana. Haz que podamos, Señor, tener disposición y entendimiento para recibir tu palabra, que podamos también, Señor, estar con determinación de rechazar cualquier cosa que no es conforme a tu palabra, pero abrazar, Señor, hacer nuestro, que impacte nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones, todo ello que tú estás diciendo, Señor, que es conforme a tu palabra. Rogamos que nos edifiques para tu gloria y tu honra en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, estamos diciendo el domingo que vamos a terminar unos pensamientos en cuanto a lo que es la soberanía, el control de Dios sobre todas las cosas. Y el tema es un tema bastante extenso, por eso de vez en cuando estamos recordando lo que es eso, lo que significa esto en cuanto a lo que es la soberanía de Dios, en cuanto a lo que es el carácter de Dios. He dicho muchas veces que es bueno para nosotros que estemos haciendo revisión constante, permanente, mientras más podemos hacerlo en cuanto a lo que es el carácter de Dios. Si nuestra vida depende de Dios, si todo lo que nosotros somos debido a Dios, una de las cosas que más debemos tener pendiente en nuestra mente es la naturaleza, el carácter de Dios. Si eso es lo que nos cobija a nosotros, si eso es lo que nos envuelve a nosotros, lo que nos mantiene, nosotros deberíamos estar muy asociados con lo que es el carácter en la persona de Dios, y para eso debemos estudiar las Escrituras. Por eso ustedes, este salmo, el Salmo 90, el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y el énfasis ahí es eso, el que habita
el que se siente cómodo porque entiende quién es Dios. Él habita al abrigo del Altísimo. Y otra vez, lo que indica y el salmista es que esa persona entiende quién es Dios. Esa persona se apropia de lo que es el carácter de Dios. No es solamente alguien que tiene algunas nociones o alguna información en cuanto a Dios, sino que reconoce que Dios lo cobija. Y reconoce que él debe morar bajo esa cobija. Dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. Y lo que vamos a recordar, apuntando a lo mismo en cuanto a la soberanía de Dios, para que podamos estar aliviados en medio de las cosas que son difíciles de enfrentar, pero que hacen parte de la existencia nuestra en este mundo, en tanto Dios viene por nosotros. Es lo relacionado con la soberanía de Dios. Y en eso necesitamos tener claridad en cuanto a lo que es el carácter de Dios. ¿Qué es lo que hace que Dios sea soberano? ¿Qué es lo que hace que Dios tenga facultad para hacer lo que hace y de la manera como lo hace? Lo que es su carácter, lo que son sus atributos, lo que lo describe a Él. Si Él es todopoderoso, no hay nada por encima de Él. Si Él es omnisciente, Él sabe todo, no hay nada que se escape a su saber o a su conocimiento. Si Él es omnipresente, Él está en cualquier lugar y bajo cualquier circunstancia. Si Él lo llena todo, si Él tiene el control de todas las cosas, por eso nosotros debemos estar convencidos que la soberanía de Dios es la que gobierna todo lo que está pasando. Que no importa qué esté pasando, no importa qué haya pasado, no importa qué vaya a pasar, todo lo que sucedió, está sucediendo y va a suceder, obedece a un plan diseñado por Dios para que se dé tal cual como se están dando las cosas. En el tiempo, en el lugar y con las personas precisas que están involucradas en cada uno de esos eventos. De ahí que nosotros, en el lugar donde estemos, en cualquier momento de la vida, no estamos en el lugar equivocado. Estamos en el lugar preciso, con las personas precisas. Usted puede no querer estar con el vecino con el cual está, pero es el vecino que Dios decidió que esté ahí a su lado ahora. Cuando Dios decida que ya ese vecino no va a estar ahí, Él lo va a llevar. Puede que traiga a alguien peor que ese vecino que usted considera que no es buena persona para vivir junto a él. Pero eso lo determina el Señor. Es posible que usted decida, no, yo voy para otra parte porque este vecino ya me está fastidiando mucho, y se vaya para donde están unos vecinos peores, según su criterio, pero que también está diseñado por Dios, que coja para el lugar donde debe coger y que esté en el lugar donde debe estar. Si esas cosas no son así, diseñadas por Dios, hemos dicho entonces Dios no está controlando las cosas, o solamente Él controla en el contexto macro, pero esos detalles no. Pero lo que entendemos por las Escrituras es que todos los detalles están controlados por Dios. La Biblia dice que aún los cabellos de nuestra cabeza están contados. Entonces, en todos los detalles de lo que está sucediendo con nosotros hay un control por parte de Dios que evidencia que Él es soberano y que evidencia que todas las cosas obedecen a algo que Él diseñó desde antes de la fundación del mundo para que se den las cosas como se están dando. Cuando uno ve todo esto y va a las Escrituras, uno se da cuenta que se está dando cumplimiento a muchas profecías que están en la palabra de Dios. Y hay cosas que se están dando, cosas que se avecinan, cosas que uno escucha, que vienen, y que el refugio de uno debe ser las Escrituras. Y hay cosas que en vez de fastidiarnos o alterarnos es, qué bueno que se está dando esto es lo que dice la Biblia que se va a dar. Es decir, que estamos en las manos de un Dios en el cual podemos confiar. Y cuando lo hacemos así, no vamos a estar haciendo la cosa contraria, orando para que Dios cambie lo que Él planificó. Porque hay muchos que están orando para... Y no le voy a decir que no ore por eso.
Si eso lo consuela a usted, siga orando. Pero en lo que está determinado por las Escrituras, el consejo es que uno no esté orando para que eso no se dé. Porque es orar que Dios deje de hacer lo que Él planificó hacer. Y por mucho que oremos para que Él deje de hacer lo que planificó hacer, no lo va a dejar de hacer. Eso va a seguir así. Cuando yo me asocio, hombre, si eso está aquí, en el mundo tendré aflicción. Yo puedo meterme donde sea que en el mundo voy a tener aflicción. Yo puedo orar que no vengan las aflicciones. En el mundo tendré aflicción porque Dios dice que en el mundo tendré aflicción. No es mi oración la que va a cambiar eso. ¿Por qué? Porque Dios dice eso. En el mundo tendréis aflicción. Mientras yo me asocio más con eso, entonces yo acudo al Dios soberano. Hombre, si tú tienes aflicción para mí, permíteme estar dependiendo de ti para soportar cada una de esas que vienen. Y no está en el contexto de estar orando para que Dios la quite. Y otra vez, puedes seguir orando. Pero la oración pudiera ser: Señor, ¿qué te has trazado con este sufrimiento con mi vida? Permíteme verlo, porque si está ahí es porque me va a ayudar para mi bien. Porque tú eres soberano y manejas ese detalle también. Cuando lo hacemos de esa manera, nosotros vamos a tener más tranquilidad y una mejor mentalidad para abordar las cosas que se presentan. Entonces, hay dos cosas que en la Biblia dos cosas que quiero resaltar, que evidencian que Dios como soberano, Dios como el planificador de todas las cosas, Él hace que esas cosas se den, y esas cosas con sus detalles están obrando para el bien de nosotros, Y en eso estamos enfatizando que nosotros debemos de humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Debemos humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Y hay en ese sentido dos cosas que yo quiero enfatizar. Decíamos el domingo pasado que la mejor base, la base legítima para una fe sólida, una fe robusta en el Hijo de Dios, en la iglesia cristiana, en el cristianismo, la base legítima y sólida para una fe firme es creer en la soberanía de Dios. Creer que Dios tiene el control de todas esas cosas que están pasando. Eso lo mantiene a uno reposado. Porque si yo digo que esto que está pasando lo está haciendo fulano, mengano, entonces esas personas tienen control por encima de Dios. Y entonces, ¿para qué creer en un Dios que no controla las cosas? Porque si Él no controla esas cosas, entonces no hay garantía de lo que Él ha dicho que va a hacer. Nos prometió la salvación, nos prometió una cantidad de cosas. ¿Qué garantía hay si Él no controla las cosas? ¿Qué garantía tenemos que lo cumpla? Pensar que de pronto el diablo es más poderoso que Él, o que los demonios son más poderosos que Él, o que fulano, mengano, los gobiernos, las potencias, lo que sea, no existe nada de eso por encima de Él. Y nosotros, si no creemos en la soberanía de Dios, vamos a creer en otra persona que lo vamos a poner como soberano, porque alguien tiene que estar gobernando soberanamente. Si no es Dios, entonces ¿quién es? Porque alguien tiene que estar en el control absoluto de todo. Si nosotros no dejamos o no asumimos la verdad bíblica de que Dios es el soberano y que está manejando todas las cosas, nosotros vamos a terminar pensando que el que tiene el control es algún ser humano, o Satanás, o cualquier otra persona que pueda tener poder. Pero cuando nosotros entendemos que Dios es el soberano y que está manejando todos los hilos de las cosas, de los acontecimientos, las circunstancias que se están dando en este mundo, nosotros vamos a estar más reposados, vamos a estar padeciendo
en compañía o en dependencia de Dios por hacer lo que Él dice que se debe hacer en esas circunstancias. Y no estar padeciendo por rechazar que Él tiene el control y entonces yo estoy intentando controlar las cosas por otro lado, o estoy confiando en fulano que él sí puede controlar las cosas porque Dios como que no da para controlar las cosas. Lo que está sucediendo en este mundo está dirigido por Dios, por el plan diseñado por Él desde antes de la fundación del mundo. Eso lo indica en Efesios, en el capítulo 1. Y nosotros, al tener una fe sólida puesta en lo que es la soberanía de Dios, nosotros no vamos a estar sucumbiendo, nosotros no vamos a estar experimentando fracaso frente a todas esas dificultades que nosotros tenemos que enfrentar en esta vida. Hay muchas cosas que nos presionan. Y si no descansamos en la voluntad, en que Dios tiene el control, de que Él es soberano y que eso que está pasando hace parte de su plan, nosotros vamos a estar bajo esas presiones de la vida, vamos a estar sucumbiendo en todo momento. Entonces, nosotros debemos entender dos cosas en el contexto del carácter de Dios, y es lo que quiero recordar en algunos textos que vamos a leer ahora. En el Salmo 139, solamente quiero resaltar unos detalles ahí para enfatizar lo que es la omnisciencia de Dios. Se leyó el Salmo. Los primeros versículos indican que nosotros no nos podemos esconder de Dios. Nadie puede esconderse de Dios. Él está a cualquier lugar, Él va. Y dice el versículo 6, y es lo que quiero resaltar: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, ¿qué dice? No lo puedo comprender. Y ahí es donde se presenta la dificultad, que hay cosas que nosotros no podemos entender, pero el hecho de que no lo entendamos no quiere decir que eso está funcionando mal. No, es que no alcanza nuestra capacidad de comprensión para aceptar que eso está funcionando como Dios lo diseñó y que es la mejor forma como eso puede funcionar. Ya es descansar en la soberanía de Dios. Otra vez el texto dice: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, demasiado maravilloso para mí. Dice, es tan alto que no lo puedo comprender. Pero como viene de Dios, en Él tengo, a pesar de mi poco entendimiento, lo que dice en la carta a los Filipenses, que la paz que sobrepasa todo entendimiento. Hay una cuestión en el contexto de Dios, que eso que yo no alcanzo a dimensionar, que no entra la razón mía. Eso en mi entendimiento no alcanza a comprender eso, pero Él genera una paz a pesar de que yo no comprendo esas cosas. No comprendo por qué murió fulano, no comprendo por qué no me salió el trabajo, no comprendo por qué pasó esto con fulano, con lo que sea. Pero al mismo tiempo Él genera una tranquilidad. Y miren el versículo 14. Hay un reconocimiento y dice: te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Hay un reconocimiento entonces. Y dice: yo te voy a alabar, versículo 14, porque formidables, maravillosas son tus obras. Un reconocimiento de lo que Él está haciendo. Eso es algo formidable, algo maravilloso. Y ahí no está especificando que algo formidable o maravilloso es que me conseguí una casa o me salió el trabajo. No, es cualquier cosa que sucede. Cualquier cosa que sucede. Porque Él gobierna y controla todo. Dice la segunda parte del texto: estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Estoy maravillado. El apóstol Pablo llegó a una amplitud en su entendimiento de esas cosas
que él dijo, bueno, si Dios es con nosotros, él llegó a entender y a apropiarse de Dios. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué circunstancia? Y hace una lista ahí. ¿Será que el hambre, la desnudez, la espada, el peligro, la muerte, qué nos puede separar del amor de Dios? Y ahí está indicando que yo voy a pasar por todas esas cosas, pero aún así Dios me sigue amando, sigue estando de mi lado. Porque lo que está pasando hace parte del plan que Él tiene para conmigo, en tanto yo estoy peregrinando en este mundo hasta que Él venga a recogerme. Y eso es claro. Y esa convicción que tenía el apóstol Pablo, él la presentaba de una manera, como dice ahí también, formidable. Dice, yo estoy convencido en quien he creído. Yo estoy convencido. Y le decían, mire, lo que te espera es esto. No importa que me espere. Si eso hace parte de estar ligado a Dios, si eso es resultado de estar dependiendo de Dios, eso hace parte del plan de Dios para conmigo y está bien que suceda. Aquí entonces se habla de que Dios conoce todas las cosas, Él mantiene todo bajo control en ese sentido. Y el otro texto que quiero leer ahí es en el primer libro de Crónicas. En el primer libro de Crónicas, en el capítulo 29, voy a leer los versículos 10 al 12. Primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículos 10 al 12. Aquí dice: Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David, presten atención, porque se habla de un reconocimiento. Cuando estos personajes están hablando de Dios es porque ya lo asimilaron así. Ellos no están hablando de una información que tienen en cuanto a Dios, sino que eso de lo que ellos están diciendo, eso lo impacta su vida, eso hace parte de su vida. Porque el problema con nosotros es que tenemos información de eso, pero eso no nos toca, no nos mueve. Nuestras acciones, nuestras palabras indican que yo profeso tener un Dios así, pero parece que no disfruto ni experimento ese Dios que estoy profesando. Pero cuando estos hablan, es porque están humillados bajo esa poderosa mano y están experimentando que lo que ellos dicen de Dios es verdad. Y cuando nosotros decimos, es verdad, lo que dice ahí de Dios, eso es verdad. ¿Por qué no ser afectados con esa verdad? Ahí es donde está el lío con nosotros. Hay otras cosas aquí que pueden dar o tomar un lugar, como lo decíamos el domingo pasado, que uno puede hacer semejante a Dios a cualquier otra o con cualquier otra cosa. Miren lo que él dice, estamos en versículo 10, la segunda parte, primer libro de Crónicas 29. Bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Hay un reconocimiento, tú eres esto. Y vienen los detalles. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder. Y no vamos a desarrollar eso, pero si usted hace un análisis o busca los significados de cada una de esas palabras, lo que eso implica soberanía. Y cuando lo está diciendo David, él implica de que él está reconociendo que eso es así y que él no está alterado por ninguna otra cosa. ¿Por qué? Porque él está reconociendo que todo se concentra en Dios y que ni sus enemigos, ni si las personas que están en cualquier contexto, nada va a intimidarlo, porque él está reconociendo. Y no es en el sentido de que está reconociendo porque no le va a pasar nada, no, sino que aún pase lo que le pase, puede morir, pero Dios sigue siendo lo que él dice que es. Porque a veces uno piensa de Dios como el Todopoderoso porque va a hacer lo que yo quiero, me va a sanar o me va... No, aún cuando me mata sigue siendo poderoso y sigue siendo todopoderoso y mi vida está en sus manos. No es solamente cuando hace algo que me favorece, que me gusta, no, cuando hace algo que no me favorece a mí, está haciendo lo que le favorece a él.
Y Él todo lo hace para su gloria y su honra. Y es aquí donde venimos nosotros, que nosotros debemos llegar a reconocer que eso es así. Y es lo que está haciendo David aquí. Él dice: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Y vienen los detalles. ¿Por qué razón? Porque tú eres soberano. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Y tú puedes hacer lo que quieras con lo que es tuyo. Usted, yo, lo que sea lo que Él pueda hacer. Si en su plan está que yo pase por una enfermedad, Él tiene todo el poder para hacerlo. Porque yo soy de Él. Que ella quiere sacarme de este mundo, tiene todo el poder. Porque yo soy de Él. Y se glorifica haciéndolo. Así muchos queden llorando aquí. Porque Él es soberano. El texto sigue diciendo: porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. No hay nada que vaya por encima de ti, ni en sabiduría, ni en conocimiento, ni en poder, ni en nada. Por eso yo no puedo juzgar ni decir que Dios es injusto cuando hace esto. No, porque Él es excelso sobre todo. Yo no alcanzo a entender, para mí eso es una injusticia, pero si lo hizo Dios, tiene que ser justo. Tiene que ser justo, porque lo hace Él, y Él no hace nada injusto, Él es excelso sobre todo. Entonces yo ya me enfoco en mí cuando pienso en eso. No, eso es una debilidad mía, porque Dios, Él es justo. Yo estoy viendo eso como algo injusto, pero desde mi perspectiva humana y escasa y limitada, y mi manera de juzgar las cosas no es la manera de juzgarla a Él, ni está al nivel de ser comparado con Él. Es un atrevimiento de mi parte decir que eso es injusto cuando Dios lo hizo. ¿Por qué? Porque Dios no hace nada injusto. Eso es una arrogancia de mi parte hacer eso. Aún pensar que está pasando algo y que Dios es injusto cuando mueren los niños y cuando pasa esto, otro. Dios sigue siendo justo, no importa quién se lleve. Pero a nosotros, en nuestra manera de pensar, de juzgar las cosas con nuestras emociones, nuestros sentimientos y nuestro sentido humano de justicia, pretendemos ser más justos que Dios. Y de ahí que no aceptamos que eso sea, que esto venga de parte de Dios, o que Dios tenga el control de esta cosa. Pero cuando se llega a entenderlo así, aún lo más grave que nos puede pasar, que es la muerte, nosotros la vamos a ver como una ganancia. Porque Dios es el que da y quita la vida, y que cuando Él hace esas cosas, lo que hace, lo hace bien. Lo hace bueno y lo hace bien hecho. Eres excelso sobre todos. Los detalles, versículo 12. Las riquezas y la gloria proceden de ti. Todo el que pueda tener riqueza en este mundo, todo el que pueda tener fama en este mundo, es porque Dios hace que tenga esa riqueza o que Él tenga esa fama. Nosotros estamos peleando. Yo quisiera tener la riqueza que Dios le dio a aquel. No, pero Dios se la dio fue a aquel. Yo quisiera tener la fama que tiene fulano. No, pero Dios se la dio fue a fulano. Proceden de ti. Y después viene, ¿tú qué? Dice, dominas. Tú dominas sobre todo. Soberano. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Dice el versículo 13, ahora pues, Dios, y viene esa frase, Dios nuestro. Y es un reconocimiento. Ese del que estoy describiendo, ese es mi Dios, Dios nuestro. Nosotros, ¿qué dice? Alabamos y loamos tu glorioso nombre. En esos dos pasajes de las Escrituras que he leído, que he resaltado en el Salmo 139 y el Salmo y este pasaje, se habla de lo que es la
omnipotencia y se habla de lo que es la omnisciencia de Dios. Solamente 2 textos para hacer referencia a eso. Y para indicar que Dios, siendo omnisciente, Él sabe todas las cosas. Él sabe qué pasó, qué está pasando y qué va a pasar, porque Él es omnisciente, todo lo sabe. Si pasa algo, Dios sabe que eso va a pasar. ¿Por qué? Porque Él es omnisciente. Si pasó algo que Él no sabía que iba a pasar y no estaba en su plan, entonces no era o no es omnisciente. Pasó algo, hay que advertirle a Dios, mira que pasó esto. Si Él es omnisciente, todo lo que pasa, lo que ha pasado y va a pasar, Él sabe que va a pasar. Y no es porque Él ve desde aquí allá hacia el futuro por una bola de cristal o con unos binóculos extensos y se da cuenta qué es lo que va a pasar allá. No porque ve, sino porque Él planificó que pasara así, de esa manera. Porque algunos piensan que Dios sabe todas las cosas porque Él anticipa. ¿Quién va a creer? ¿Quién va a decir? No. Él sabe las cosas porque Él las planificó. Él las diseñó, las organizó. Y otra vez, si pasa algo que Él no sabía o que Él no sabe, entonces Él no es omnisciente. Y si pasa algo siendo Él todopoderoso y Él no dio, se le metió esa cosa y no dio para cambiarla, entonces Él no es todopoderoso. ¿Por qué? Porque tenía un plan así y resulta que se le metió una cosa y no dio para cambiarle esa cuestión. Entonces no es todopoderoso. De ahí que lo que sucede, lo que ha sucedido y lo que va a suceder, hace parte del diseño y del plan del Dios soberano, que ha organizado todo, como hemos dicho aquí, para su gloria y su honra. Y que ninguna cosa que sucede está alterando su plan, sino que está dando gloria y honra al plan que Él ha diseñado. No importa que sea. Y termino en Hechos, capítulo 17. Hechos, capítulo 17. Y recordemos, si sucede algo que estaba afuera o que Dios no sabía que iba a suceder, entonces Él no es omnisciente. Y sucedió algo y Él no pudo evitarlo y la cosa se le metió en su camino, entonces Él no es todopoderoso. Alguien con más poder vino y le metió algo en su plan y le alteró la cosa. Pero no es así. En Hechos capítulo 17, versículo 16 en adelante, aquí se habla del apóstol Pablo predicando. Y el fundamento de la predicación de Pablo es la soberanía de Dios. Aún con las personas que no conocen de Dios, uno no tiene que presentarle cosas para que ellos escuchen las cosas como algo bonito, algo agradable. Hay que presentar la palabra de Dios como se presenta la palabra de Dios. Que el que no ha nacido de nuevo, el que no cree en Cristo, está muerto en sus delitos y pecados. Y la Biblia dice que es hijo del diablo y que va para el lago de fuego si no le resplandece la luz del Evangelio. Así lo presenta la Escritura. Uno quisiera suavizarlo y decirle a la persona: Dios tiene un plan maravilloso para ti. Usted no sabe si el plan que Dios tiene para esa persona es el infierno. Y de acuerdo a la mente de Dios, también es un plan maravilloso, porque para Dios los planes de Él son, como hemos dicho, son formidables. No importa lo que está presentado. Porque otra vez, cuando yo llego a juzgar las cosas por mis sentimientos y mis emociones, no, la palabra de Dios debe pasar por encima de mis sentimientos y de mis emociones. No es lo que yo quiero que se diga aquí, no, es lo que se dice ahí. Entendiendo que Dios es soberano. Y aquí voy a leer Hechos capítulo 17, versículo 16 en adelante. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría.
Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Él estaba predicándole. Miren que en el contexto, aquí está hablando de personas que estaban entregadas a la idolatría, y él está predicando del evangelio de Jesús y de la resurrección. Versículo 19: y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Y ahí apunta: sois muy religiosos. Y el asunto está relacionado más adelante con el poco reconocimiento de quién es Dios. Es decir, yo puedo tener información de Dios y aún aquí ser religioso. ¿Por qué? Porque lo que sé de Dios no me afecta para nada. Puedo ser religioso, puedo ser cultero, puedo ser alguien que vengo y canto y leo, pero que la palabra de Dios no me afecta. Y a eso apunta las Escrituras, a la afección que hace la palabra de Dios en la vida de aquellos que profesan tener la palabra de Dios. Observo que sois muy religiosos. Y dice el versículo 23: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al cual vosotros adoráis, pues sin conocerle. Aquí es a quien os anuncio. Sois religiosos. Ahora dice: tienen este altar que ustedes adoran sin tener conocimiento. Y aquí no es que no tengan información, porque como acabamos de decir en los versículos, del versículo 21, todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o oír algo nuevo. O sea, no es información. Cuando llaman a Pablo, danos explicación de esta cosa, danos información. No es información ahí. Al Dios no conocido es que tienen información, pero es un Dios con el cual no están conectados. No tienen cercanía. Conocen que Dios es así, pero son lejanos del impacto de Dios en sus vidas. Y él dice: yo le estoy hablando de ese, que no es conocido en ese contexto. Dice el versículo 24, y vienen los detalles de lo que estamos diciendo. Pablo predica el evangelio a estas personas, presentando a Dios como soberano. Porque la base, como hemos dicho, de la fe sólida, fe genuina, es entender que Dios es soberano. Dice el versículo 24: el Dios que hizo el mundo, comienza diciendo, el que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Comienza diciéndole él: mira, el Dios que ustedes dicen que no es conocido, ese fue el que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, incluyéndolo a ellos ahí. Después dice que es Señor, siendo Señor. Entonces, por un lado, Él es el Creador. Por otro lado, Él es el Señor de lo que ha creado. No solamente creó las cosas, sino que Él gobierna, señorea en lo creado. ¿Y eso qué es? Soberanía de Dios. Siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y ahí Él les presenta: ustedes creen que Dios está en ese lugar de reunión, o que están en este altar, o que están... Y Él dice, Él no habita en templos hechos por manos humanas. Yo voy a la casa de Dios. Y dice, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Y es no reconocer
o asociar a Dios con algo o con alguien, independientemente de verlo a Él como Él es. Y el detalle es, Él es quien da a todos vida. Soberanía de Dios. Quien está vivo hoy es porque Dios le está dando la vida hoy. Él le da vida y aliento, y después dice, y todas las cosas. Soberanía, da vida, aliento y todas las cosas. Y sigue diciendo el texto, versículo 26, y de una sangre Dios ha hecho todo el linaje de los hombres. Él hizo a todos los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra. Determinó dónde iban a habitar. Él, después dice, les ha prefijado el orden de los tiempos. Él determina cuánto tiempo, cuántos días, cuántos meses, cuántos segundos va a vivir cada ser humano aquí. Él le ha prefijado el orden de los tiempos, y eso indica, y después dice, y los límites de su habitación. Eso indica el tiempo de vida, las condiciones de la vida, el lugar donde se va a vivir. Todo eso está diseñado por Dios, y es lo que Él está predicando a esta gente. Propósito: para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Versículo 28, porque en Él, otra vez soberanía firme, en Él vivimos. Usted está vivo ahora porque Dios hace que estemos vivos. En Él nos movemos y en Él somos. Somos, nos movemos y vivimos porque Dios es soberano. Dice Pablo, aludiendo a lo que ellos tenían de entendimiento de otros dioses, como alguno de vuestros propios poetas también ha dicho, porque el linaje suyo somos. Y voy a leer solamente los últimos versículos. Siendo pues linaje de Dios, si en realidad ustedes son de Dios, somos de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, o escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a los hombres, a todos los hombres en todo lugar, que se arrepientan de esa orientación, como comienza diciendo allá, de la idolatría, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y la conclusión que le hace aquí el escritor del libro de los Hechos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Hay exposición. Está rechazando ¿qué? La exposición de que Dios es soberano. No están rechazando, oye, vaya, que el Señor quiere lo mejor para usted y el Señor le va a sanar todas sus enfermedades, el Señor le va a cumplir esto. No. Él está presentando un Dios soberano que condena el pecado y que hace esto y hace esto otro. No es un evangelio ahí fuera de las escrituras para hacer sentir bien a aquella persona y hacerle un prosélito. No es que entienda en realidad para que la fe de él sea puesta en el poder de Dios y no en filosofía humana. Y ahí estos rechazaron al Dios soberano. Ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Pero dice el versículo 34, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. ¿Cuántos van a creer? Aquellos que entienden que Dios es soberano y no lo rechazan, lo aceptan con esa precisión. Nosotros que somos hijos de Dios y que lo confesamos como nuestro Salvador, debemos confesarlo como el soberano, y que lo que está pasando con nosotros no está fuera de su control ni está fuera del plan diseñado por Él para con nosotros. Tengamos esperanza en esto, hermanos. No la vamos a conseguir en otro lugar. Ninguna otra persona nos las va a dar.
Solamente la palabra de Dios nos puede dar el consuelo en medio de los momentos duros y difíciles que estamos enfrentando y que vamos a enfrentar. Dios no nos ha ocultado nada. El que quiere vivir piadosamente sufrirá persecución. En el mundo tendremos aflicción, pero confiar, yo he vencido el mundo. Voy a orar. Padre, te doy gracias por tu palabra y ruego que en tu misericordia nos permita, Señor, asociarnos contigo para poder experimentar la realidad de lo que tú has dejado escrito para nuestro consuelo y fortaleza. Te pido esto en el nombre de Jesucristo.